Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. En el video de hoy vamos a hablar de Saturno en casa uno. Vamos a hablar de este planeta súper interesante que es Saturno y cómo funciona cuando está presente en la casa uno. Cuando hablamos de la casa uno, obviamente hablamos en toda la casa uno. Si está cuanto más cerca del ascendente esté, más fuerza va a tener ese planeta. Cualquiera que esté ahí, obviamente hoy vamos a hablar de Saturno. Y si hablamos de Saturno, ¿de qué vamos a estar hablando? Como estamos hablando de casa uno, vamos a tratar de alinear los temas, porque casa uno tiene que ver con el cuerpo físico y los planetas presentes en casa uno o muy cerca del ascendente van a hablar de cualidades y van a hablar más que nada de cuestiones de actitud. ¿Hacia qué? Hacia la vida o hacia todo. Entonces, un Saturno muy cerca del ascendente o con mucha fuerza en la carta presente en la casa uno, obviamente nos va a dar unas características tan saturninas que muchas veces van a opacar el propio signo del ascendente o hasta pueden opacar un sol. Bien. Entonces, no, pero yo soy sol en Sagitario, pero me siento muy capricorniano. Son frases que uno puede llegar a escuchar, ¿no? Tengo sol en tal lado, pero me siento muy capricorniano en todo lo que dicen. Y miras la carta y tiene un Saturno clavado muy cerca del ascendente, muy presente en casa uno, un Saturno muy fuerte en la carta. Recuerden siempre que la fuerza de los planetas se va a medir por cantidad de energía y por velocidad de energía. Entonces, hay que ver cuáles son los planetas fuertes dentro de la carta. Entonces, este Saturno nos va a dar esas cualidades que tiene Saturno, que es que, y nos va a pedir que mucho realismo, bien, mucho pragmatismo, que fijemos o que tengamos un objetivo muy claro delante nuestro, que trabajemos con ahínco, con esfuerzo, sin pausa, siendo responsables de nuestros actos, entre tantas cosas que va a pedir Saturno. Y eso se va a notar mucho en la actitud de la persona. Obviamente, un Saturno en casa uno va a dar una persona más bien seria, se la va a ver un poco más rígida, tal vez. Por ahí la palabra no es rígida, sino que distante, ¿no? Que necesita tiempo para entrar en cierta confianza o tiempo para acomodarse y aflojarse. ¿Sí? Hablamos de la actitud, una persona muy pensativa, seria, muy concentrada en algo, ¿no? En ese objetivo final que le pide Saturno. Vamos a unir ahora del todo y vamos a ver un poco cómo funciona, porque recuerden que también Saturno tiene esta cualidad de te quito algo para que tengas que forzarte para obtenerlo y así, de esta manera, logro que ese objetivo sea un aprendizaje total, ¿no? Por eso el anciano sabio, un aprendizaje profundo y total. Entonces, Saturno en casa uno, vamos a juntar esas dos cosas. Aprovecho este momento para invitarlos a suscribirse al canal y a que toquen la campanita para que no se pierdan ninguno de los estrenos de Nueva Vida Astrología. Si quieren ver más contenido, los invito a que nos sigan en Instagram, en TikTok y en Spotify. Y si quieren saber más sobre cursos, jornadas y todo lo que estamos dando a nivel didáctico para la formación astrológica, pueden seguirnos en nuevavidaastrología.com.ar. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo fundamental de este Saturno en casa uno? Recuerden que es un recorte didáctico y que estamos viendo solamente Saturno presente en la casa uno. Nada más. Ni aspecto, ni signo, nada. Si quieren ver Saturno en los signos, tenemos la lista de reproducción acá en el canal, ¿sí? Entonces, primero, desarrollar sentido, una forma de autoafirmarse o de, vamos a decir, de... Esto de autoafirmación podríamos decir que es yo soy esto, ¿no? Esto que soy, sin ningún tipo de inseguridad, porque Saturno lo que genera muchas veces es inseguridad. Entonces, cada uno genera esta distancia por inseguridad, porque, uy, si me muestro tal cual soy, me inhibo, me siento inseguro de que si me van a aceptar, si no me van a aceptar. Entonces, esto de
me presento, ¿no? Esto de desarrollar el sentido de presentarme y aceptarme tal cual soy, ¿no? Entonces, como decíamos, al inhibir esta cuestión del tal cual soy o yo soy esto y lo acepto y acá me tienen, tiende a generar una cuestión de reserva, ¿no? La persona se cuida, va con reserva, vamos a decir, se va mostrando a cuentagotas. ¿Para qué? Y porque también está peleando con esa inhibición. Por un lado está peleando con esa inhibición y por otro lado quiere mostrar, ¿no? Esto soy yo. Entonces, en esa cuestión, porque no nos olvidemos también, Saturno quiere mantener esta cuestión de ser la autoridad, ser la última palabra, no mostrarse, o sea, Saturno tiene que ver con la madurez, entonces no se quiere mostrar como un niñato, como alguien inmaduro, como alguien tonto. Entonces, bueno, tiene toda esta reserva, todo este trabajo que tiene para mostrarse, ¿no? Es muy serio o seria. Y obviamente una de las cuestiones es que suele mostrarse como alguien muy estructurado. La mejor forma de explicarlo es que está muy pendiente de las formas, muy pendiente de lo que está bien, lo que está mal, pero en cuanto a las formas, ¿no? Entonces por ahí es muy estructurado a la forma, a la hora de mostrarse. Vamos a ver qué pasa internamente. Va a buscar seguridad. Esta seguridad, obviamente, estamos hablando de Saturno, que requiere esfuerzo, esfuerzo, orden, requiere una estructura, ¿m? Porque es lo que pide Saturno. Y este orden, esta estructura de ir mostrando todo de a poco, es por miedo a no hacer las cosas bien, a mostrarse y no caer bien, a, como decíamos antes, mostrarse como inmaduro, como tonto, como infantil. Tienen, o sea, Saturno en casa uno genera un poco esta cuestión de, ay, qué infantil es, ¿no? O sea, la madurez. Es muy marcado eso, ¿no? Obviamente recuerden que cuanto más cerca del ascendente está mucho más marcado y cuanto más alejado sigue estando, pero tal vez sea un poco más sutil, no sea, o sea, es visible, pero tal vez no tan chocante, ¿no? Se puede ver que en esta cuestión de la madurez saturnina, tiene algo de pesimismo, que en realidad está más cerca del realismo crítico saturnino, de ese choque con la realidad, más que un pesimismo. Obviamente uno de afuera lo puede ver como un pesimismo, pero la persona no siente que está siendo pesimista, está siendo realista, ¿no? Como que, uy, le pedimos tal cosa tal, y no, con tal no se puede contar. O sea, qué pesimista. Lo ve como un acto de realidad, no lo ve como un acto de pesimismo o negar algo que podría pasar. O sea, trata de ver las cosas lo más pragmáticamente posible. Y le cuesta mucho esta cuestión de, bueno, yo soy esto, ¿no? Esa cosa liberada que por ahí vemos con otros planetas, por ahí es más jupiteriano, más venusino, más, bueno, más relajado. Le cuesta relajarse, vamos a verlo así. Entonces se lo suele ver como siempre preocupado, siempre una postura de preocupado. Por ahí no está preocupado, pero la postura es esa, ¿no? Estar como preocupado, como tensionado, como haciéndose responsable de un montón de cosas o pensando en un montón de responsabilidades que tiene que tomar. Y esto muchas veces como le trae mucho peso. Imagínense la fricción de estar todo el tiempo en esa situación de tensión, de querer mostrarse de una manera, pero tener como esa inhibición, ese freno, ¿no? Esa cosa de no, tenés que mostrarte más despacio. Y genera una fricción. La verdad que genera cierta cuestión interna que como te lleva a que, y solo estoy más cómodo. Realmente sociabilizar me empieza a costar porque mostrarme tal cual soy me es un conflicto. Entonces busca estar solitario o con gente de mucha confianza, con la que tuvo mucho tiempo para carretear una relación, ¿sí? Entonces, estando por ahí en una situación más solitaria, se relaja. Vamos a ver cómo se expresa. Obviamente, hasta ahora vimos todas formas de cómo lo ve el otro, cómo lo siente la persona que lo tiene. Este intento constante de atravesar esta inhibición, esta roca, vamos a decir, en el camino, esta mochila de piedras, hace que tenga que poner un esfuerzo, insistencia. ¿Y qué pasa? Muchas veces queda atascado ahí, queda atascado en ese esfuerzo, ¿no? Es como un jeep, un auto, algo que esté moviendo, ¿no? La rueda en el barro. Entonces,
la mueve con mucha fuerza, pero se empantana más. Entonces lo pone en una situación de tensión, rigidez, queda estancado en esa tensión porque quiere hacer una cosa, pero le cuesta. Entonces, inhibición. Recuerden que Saturno da miedo también. Entonces, miedo a mostrarme, miedo a que no me acepten tal cual soy, miedo a quedar como malo o quedar mal visto. Recuerden que a Saturno le importa mucho el qué dirán. Entonces también aparece esto, miedo al que dirán, es muy común con un Saturno en casa uno. Entonces se ocupa de mantener una distancia y en ese ocuparse puede mostrarse o puede verse muchas veces sin querer, la mayoría de las veces sin querer, se puede ver distancia como una persona, acá solemos decir una persona asquerosa, una persona antipática, una persona que no le interesas, ¿no? Como decir, sin entrar en ofensas de palabra, pero ofensivo en la actitud. Y eso le da una distancia que le da un alivio, ¿no? Porque por ahí el acercamiento del otro le genera mucha presión. Entonces, de esa manera evita involucrarse en situaciones en las cuales se ve superado, marcando una distancia, a veces generando una ofensa física, ¿eh? O sea, de actitud, o demasiado seco, o verse un poco cabrón, ¿no? O de contestar monosílabos. Estas cuestiones que si uno lo desarrolla en análisis con un poquito de destreza, va a ver que la persona no lo está haciendo de mala, no lo está haciendo de rechazo. No te estoy rechazando, simplemente la situación me está superando. Necesito mi espacio. Dame aire y después seguimos. Pero si uno lo puede ver de esa manera, puede encarar las cosas distinto, ¿no? Entonces, al ser tan realista y tan concreto, vamos a ver de cómo se podría trabajar esto, ¿no? Al ser este pragmatismo, este control de la situación, cómo se puede solucionar. Primero con tiempo. Cuando hablamos de Saturno, que es Cronos, en la mitología, siempre hablamos de que el tiempo ayuda en todos sus formatos. Es como la gran fórmula, ¿no? Che, problema de Saturno, tiempo. Necesitas tiempo, porque Saturno necesita eso, necesita tiempo para mostrarse, expresarse, ¿no? Para que se afiance, no se olviden de que Saturno trae inhibición, trae miedo. Necesito afianzarme. Entonces, esta cuestión de ir de a poco, ¿no? Entonces, justamente así como decimos Marte, valentía, que puede llevar a lo temerario, Saturno es muy cauto, mucha cautela, por miedo, por hacer las cosas mal, por tener que volver atrás, por tener que perder tiempo, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones que pide Saturno, que es la energía saturnina. Entonces, para afianzarse necesita tiempo. Es el tema, creo que principal y la gran solución de Saturno, ¿no? Tiempo. Porque ese tiempo me da espacio para tomar confianza de a poco y no tener que entrar a la defensiva. Entonces, la resolución de esto es darle tiempo, porque si lo arrebato, genera mucha más tensión y un estado de cuestión de situación defensiva que puede generar un distanciamiento por ponerse muy rígido o muy ofensivo. Entonces, tiempo, démosle tiempo. Básicamente lo que uno se tendría que decir, vos tenés Saturno en casa uno, decite vos mismo, necesito tiempo para mostrarme tal cual soy. Y ahí van a entender el funcionamiento y decir, bueno, ¿cuánto tiempo? Y, o, ¿cuánto es lo que voy a poder entregar hoy, qué sé yo, en el primer encuentro con esta persona? Tengo una primer cita. Bueno, ¿de qué manera? No, de a poco. Darse tiempo para mostrarse uno tal cual es, para poder darse el espacio, marcar el espacio, poder explicar con palabras que uno necesita espacio, ¿no? Entonces muchas veces uno se encuentra, supongamos, encuentro una persona con Saturno en casa uno, se encuentra con alguien con mucha energía mercurial, mucha energía, vamos a decir, para poner un ejemplo bien fácil, muy geminiano, y listo. Y ahí tenemos una persona que habla, que le gusta hablar de todo, que, uy, ahora contame vos. Y el otro se ve como, uy, ahora te tengo que contar de mí, pero recién te conozco, no sé si lo que te voy a contar. Y empieza a pasar muchas cosas en la cabeza que cada vez tensionan más, cada vez
generan más conflicto. Entonces ahí, no, bueno, primero, ¿qué tema no es tan importante para mí como para poder ponerlo sobre la mesa y poder empezarme a charlar? Perfecto, empezar. Bien, y así, de esta manera, ir acercándome. Entonces, les recomiendo que se acerquen a las relaciones con tiempo. Y esto le va a permitir tener más control de la situación sin poner rigidez en el medio. Así que recuerden, somos seres de energía teniendo una experiencia física. Así que los espero en los próximos videos para seguir conociendo en profundidad todas nuestras energías. Un abrazo y nos vemos.